Isaías capítulo 53. Este es un texto, de hecho, bastante conocido. Los versículos del 4 al 5 le vamos a dar lectura. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. La palabra de Dios dice lo siguiente, sígalo por favor con su Biblia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí. Y es muy probable que en alguna ocasión usted haya leído en el pasado este pasaje, lo haya escuchado, y de alguna manera haya llegado a la conclusión de que la promesa que el Señor nos está dando en este lugar es que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nunca vamos a tener que pasar por enfermedad. Tal vez puede que pensemos de esta manera. Después de todo, no son pocos los predicadores en muchas iglesias que se han encargado precisamente de divulgar esta forma de pensar, basándose en pasajes como este que acabamos de leer. Le dicen a los creyentes que los cristianos no deben enfermarse. Le dicen a la gente que los creyentes nunca deben pasar por enfermedad, y que si de alguna manera nos encontráramos nosotros enfermos de cualquier cosa, desde una gripa hasta un cáncer, si nos encontráramos enfermos, o es una prueba de Dios, dicen ellos, o es un castigo de Dios, que lo cual es peor. Sin embargo, mis hermanos, ni lo uno ni lo otro puede realmente ser respaldado de manera seria por medio de la palabra de Dios. Es decir, para poder realmente respaldar estas ideas que a veces enseñan, lo que se tiene que hacer es tergiversar la palabra, doblarla, cortarla y amoldarla a lo que estas personas quieren enseñar, pero realmente no existe una manera seria de respaldar ninguna de estas dos cuestiones. Y aunque lo que sí es verdad, hermanos, es que nosotros podemos leer pasajes a lo largo de toda la Biblia, en Salmos, en otras partes de los libros de los profetas, incluso en el Nuevo Testamento, sí, podemos leer distintos pasajes que tienen líneas como la que ya leíamos: por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, podemos encontrar este tipo de textos. La pregunta que debemos hacernos nosotros en esta mañana es: ¿a qué se refiere realmente la Biblia cuando leemos cosas como estas? Como les decía hace un tiempo atrás, antes de la alabanza, la Biblia también nos dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando leemos todos estos pasajes, todas estas promesas de parte de Dios, ¿a qué se refiere la Biblia? Bueno, vamos a dar respuesta a esto a lo largo del mensaje de esta mañana, pero antes de llegar a esto, hermanos, debemos preguntarnos en esta hora: ¿por qué se enferman los cristianos? Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han estado enfermos en los últimos 6 meses? ¿Alguna enfermedad? Estoy diciendo algo grave, tal vez alguna gripa pequeña, alguna molestia en la garganta. Prácticamente todos nosotros, de alguna manera, en menor o mayor medida, hemos estado enfermos en los últimos 6 meses, 12 meses, 2 años, y sobre todo a causa de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y como les decía, si somos honestos, todos nosotros, todos los creyentes, sin importar cuál sea nuestra denominación, nuestra fe, cuál sea la iglesia a la cual asistimos, todos nosotros hemos estado enfermos en alguna ocasión. Y hermanos, ¿será acaso entonces que el Señor no está al cuidado de nosotros, por eso es que nos enfermamos? O peor aún, ¿será posible que la promesa del Señor, que Él nos cuidará, o que por su llaga hemos sido curados, como leíamos en Isaías, ¿será que esa promesa no es verdadera? Lo que nos lleva una vez más a hacernos la pregunta que da título al sermón de esta mañana: ¿por qué se enferman los cristianos? Y para ir ya dando respuesta a todas estas interrogantes que ya hemos elaborado, hermanos, debemos primero que nada entender qué son las enfermedades. ¿Se ha preguntado usted qué son las enfermedades? Ya sabemos que nos enfermamos de una u otra manera, pero ¿se ha cuestionado en alguna ocasión qué son o de dónde provienen, digamos, las enfermedades? Bueno, en los primeros capítulos de la Biblia, es decir, en el libro del Génesis, ahí se nos dice cómo el Señor hizo una creación perfecta. Usted puede leerlo, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Ahí se nos habla cómo el Señor hizo una creación perfecta, perfecta en orden, perfecta en belleza, perfecta en armonía. Era una creación perfecta, e incluso, hermanos, también era perfecta en cuestiones de salud.
Adán y Eva, nuestros padres, los primeros humanos, eran humanos perfectos y por lo tanto ellos no sufrían ni tampoco conocían la enfermedad. Ellos nunca estuvieron enfermos, al menos no hasta que desobedecieron al Señor. Ellos no conocían la enfermedad porque en la creación perfecta de Dios no existía, no estaba contemplada esta situación de enfermedad. Sin embargo, después pasó que ellos desobedecieron y por lo tanto el pecado entró en nuestro mundo. Entró en este mundo por la desobediencia de los primeros humanos, Adán y Eva, y juntamente con el pecado, hermanos, también entró a este mundo cosas como la muerte, el dolor, la ansiedad, la tristeza, las penas, ¿y qué creen? También las enfermedades. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana, de una manera muy general, que las enfermedades son entonces consecuencia del mundo caído en el cual nosotros vivimos. Dios no tenía en mente este asunto de las enfermedades cuando Él trajo a la vida toda su creación, como nos dice el libro de Génesis, pero debido a nuestras rebeliones como humanidad, la creación cayó y cayó y cayó de manera gradual, no solamente en cuestión moral, como vemos hoy en día, ¿no?, sino que también en cuestión física, y por lo tanto, debido, reitero, a nuestra condición pecaminosa y a nuestra naturaleza caída, a nuestro mundo caído, entonces tenemos que lidiar con las enfermedades todos los días. De ahí es de donde provienen las enfermedades, hermanos, de nuestra desobediencia a Dios, de la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, considerar que las enfermedades en sí existen solo a causa de la desobediencia a Dios, hermanos, sería no mirar el panorama completo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, es verdad, como ya lo mencionábamos, que el origen de las enfermedades sí radica en esta cuestión de desobediencia, en la caída del hombre. Ahí tienen su origen, hermanos. Pero también es verdad que en muchas ocasiones nuestra actitud necia, egoísta, rebelde y obstinada es también lo que nos lleva a sufrir padecimientos de salud. En otras palabras, nosotros tenemos también muchas veces la culpa cuando nos enfermamos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en muchas ocasiones no nos alimentamos de manera correcta, de manera saludable, comemos chatarra, comemos cualquier alimento, no comemos a buenos horarios, y esto prolongado por años y años y años, y después simplemente queremos ir al nutriólogo y que nos resuelva el problema en 3 semanas con una dieta nueva. Las cosas no funcionan de esa manera. También tenemos muchas veces el problema de salud porque no nos ejercitamos, no nos gusta realmente, y siendo honestos, no nos gusta cuidar nuestro cuerpo. Y yo no estoy diciendo necesariamente que tengamos que ir a un gimnasio, pero no ejercitamos nuestro cuerpo en ningún sentido, y de repente cuando no necesitamos llegar a ser muy grandes de edad, pero a cierta edad ya nos duelen las articulaciones, ya nos duele el cuello, ya nos duele la espalda, y nos preguntamos por qué. Bueno, ¿será acaso porque nunca nos movemos, nunca nos activamos? Tampoco nos hacemos revisiones periódicas en el médico. Nos duele algo en el oído, nos duele algo en la espalda, en una pierna, y luego voy. Y en muchas ocasiones es verdad, no hay tiempo, pero debemos hacernos un hueco, porque eso es importante, porque resulta que ese dolor nos lleva por fin al médico, y cuando el médico nos pregunta, ¿cuándo empezó esto? Bueno, ¿qué año es esto? Porque hace 7 años creo que empezó este dolor. Y queremos, reitero, que el doctor nos recete 2 pastillas, que tomemos una semana y que se termine el problema. No funciona de esta manera. En otras palabras, hermanos, nosotros faltamos al cuidado de nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado, y como cualquiera de ustedes debe saber, una casa que no tiene un mantenimiento adecuado, tarde o temprano va a tener fallas, va a tener desperfectos, y lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Por lo tanto, hermanos, ahora podemos decir que las enfermedades del hombre inician sí a causa de nuestro mundo caído, pero después se acentúan debido a nuestra falta de cuidado al cuerpo que el Señor nos ha dado. Así que muchas veces la enfermedad es parte o es nuestra culpa en muchos sentidos. No obstante, algunos de ustedes podrían preguntar en esta mañana, ¿y qué sucede con las personas que han nacido con padecimientos médicos, ya sea complicados o enfermedades raras o cosas como estas? ¿Qué pasa con ellos? Porque realmente esas personas que nacen con estos padecimientos, ellos no descuidaron su cuerpo, ellos nacieron con esa enfermedad. ¿Será posible que Dios
sea malo porque permite eso, porque permite que nazcan personas con esos problemas, con esas situaciones? ¿Acaso Dios es malo por permitir esto? Y bueno, la respuesta obvia y clara, hermanos, es no, Dios no es alguien malo. Pero permítame leerle un texto y explicar esto de alguna manera, hermanos, porque muchas veces vemos a personas que nacen con enfermedades, con cuestiones degenerativas, no, como les decía, porque descuidaron su cuerpo, sino porque así nacieron. ¿Por qué sucede esto? Permítame leer lo siguiente, hermano. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, del versículo del 31 al 35, un texto un tanto largo, pero permítame leerlo. Marcos, capítulo 7, del versículo 31 al 35. La Biblia dice lo siguiente: Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efat, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Hasta ahí. Ahora, hay un escritor de nombre Max Lucado, ha escrito muchísimos libros, pero en uno de sus libros destaca precisamente este pasaje y destaca de hecho una parte de este pasaje. ¿Cuál es la cuestión que destaca? Cuando leemos aquí que nos dice que Jesús mirando al cielo suspiró. Jesús mirando al cielo suspiró. Pregunta, hermanos, ¿ha suspirado usted alguna vez? Seguro que sí, todos lo hemos hecho. ¿Y por qué suspiramos generalmente? ¿Por qué a veces nosotros nos detenemos, miramos, vemos algo y suspiramos? Generalmente lo hacemos porque sabemos quizá que las cosas no se están haciendo de manera correcta. Vemos a alguien que está, no sé, ayudándonos en algo y vemos que no está tomando bien las cosas y entonces nos detenemos y decimos, suspiramos. O tal vez cuando vemos a alguien que no está siguiendo nuestras instrucciones y que le dijimos tienes que hacer esto y esto y esto, y de repente, a pesar de que fuimos claros con esas instrucciones, no lo está haciendo de la manera correcta. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos detenemos y suspiramos. Bueno, hermanos, ¿será posible, tal vez digo, que el Señor, cuando mira a este hombre del relato, a este hombre sordo y tartamudo que nos dice aquí, este hombre que estaba enfermo a consecuencia de este mundo caído, como ya lo mencionábamos, el Señor se detiene, lo mira, ve al cielo y suspira, como quien dice, este nunca fue el plan. Los oídos nunca fueron pensados para que fueran sordos y la lengua nunca fue diseñada para que hablara tartamuda. Este no era el plan, piensa el Señor Jesús, y dice, mirando al cielo y dice, este no era el plan. Y el Señor suspira, hermanos, no porque estuviera harto o cansado de que le estuvieran llevando enfermos todo el día, no. Él se deleitaba, como dice en otra parte, en hacer la voluntad de su Padre. Él no suspira porque estuviera cansado de que le llevaran enfermo tras enfermo tras enfermo, no. Él suspira, hermanos, porque Él conocía que la enfermedad, las enfermedades que muchas veces nosotros tenemos y padecemos, no eran parte de su plan original, no eran parte de su creación. Él ve a este hombre sordo y tartamudo y suspira y dice, esto nunca debió ser así. Esto no era parte de la creación. Así que, hermanos, si por algún momento, de alguna manera, nosotros llegáramos a considerar la idea de que el Señor es alguien malo o incluso indiferente por permitir que las personas nazcan con estas distintas enfermedades que conocemos seguramente cada uno de nosotros, o incluso que nosotros mismos pasemos por alguna enfermedad difícil en algún punto de la vida, entonces realmente no estamos considerando el panorama completo. ¿Y cuál es ese panorama completo, hermanos? Bueno, ese panorama completo es que Dios, el Señor, nuestro Dios, se preocupa tanto por todo el sufrimiento que ha traído la enfermedad a causa del pecado a nuestra vida, a nuestro mundo. Él se preocupa tanto que incluso tomó cartas en el asunto de manera activa y Él envió
a su Hijo para que erradicara esa condición de pecado en la humanidad y por lo tanto erradicara también toda enfermedad. Sin embargo, vamos a hablar más a detalle un poco más adelante de esto, hermanos. Pero por ahora, ya es momento de responder a la pregunta: ¿por qué se enferman los cristianos? ¿Por qué sucede que los hijos de Dios pueden llegar a enfermarse? Y bueno, decíamos ya, hermanos, que las enfermedades son causadas básicamente por dos cosas. Primero que nada, por la naturaleza caída de la humanidad, y segundo, porque se acentúan debido a que muchas veces no tenemos cuidado del cuerpo que el Señor nos ha dado. Estas son básicamente las dos causas generales de las enfermedades. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana que los cristianos, todos nosotros, nos enfermamos debido a que la enfermedad o las enfermedades, hermanos, son parte integral de la naturaleza humana. ¿Está usted vivo? Bueno, tiene posibilidades de enfermarse. Así son las cosas. ¿Está usted vivo y aparte no se cuida en ningún sentido de los que ya mencionábamos? Bueno, entonces usted tiene muchísimas probabilidades de enfermarse. Pero las enfermedades son parte integral de la humanidad, seamos creyentes o no seamos creyentes. Toda la humanidad está bajo esta condición caída y por lo tanto todos somos propensos a enfermarnos. No obstante, alguno de ustedes podría preguntar: bueno, ¿no deberíamos nosotros tener alguna protección especial debido a que somos creyentes, debido a que somos cristianos? ¿No debería Dios cuidarnos de una manera especial? ¿No deberíamos tener un favor de Dios especial, por decirlo de alguna manera? Y bueno, el hecho, hermanos, es que sí lo tenemos. Sí tenemos una protección especial de parte de nuestro Dios. Sin embargo, eso no significa que de vez en cuando tengamos que pasar por alguna prueba, o por el dolor, o incluso por alguna enfermedad. El hecho de que el Señor nos cuide no significa que no vamos a enfermarnos nunca. El Señor nos cuida de la enfermedad, y cuando estamos enfermos, ¿sabe qué? El Señor nos cuida en ese momento. Así que pensar de otra manera, hermanos, o incluso enseñar cuestiones como que los cristianos no deben enfermarse, no solamente es contrario a la Biblia, sino que también es un error y una mentira. Así que si usted escucha a alguien que le está diciendo o predicando que los cristianos no se enferman, no haga caso. Eso es un error, es una mentira, y es algo que no está en la Biblia. No obstante, alguno de ustedes podría preguntar si es normal o incluso natural que los creyentes pasen por la enfermedad en algún punto de la vida. Y si esto es natural, hermanos, como ya lo decíamos, ¿por qué el Señor entonces, cuando estuvo aquí en la tierra, por qué el Señor sanó a tantas personas? Si la enfermedad es natural, como ya decíamos, y todas estas personas que el Señor sanó, pues estaban enfermas porque era algo natural, entonces ¿por qué lo sanó? ¿Por qué el Señor sanó? Hemos leído en los evangelios a los sordos, a los ciegos, a los mudos, incluso el pasaje que acabamos de leer. Si la enfermedad es natural, entonces ¿por qué el Señor actuó de manera sobrenatural, sanando a estas personas? Bueno, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, hermanos, pero es momento también de recordarlo, y es que cuando el Señor hace las cosas, siempre las hace porque tiene un propósito. El Señor siempre que hace las cosas tiene un propósito, y en esta circunstancia, hermanos, cuando el Señor sanaba a los enfermos, a los cojos, a los sordos, a los ciegos, a los leprosos, cuando el Señor nos sanaba, Él tenía un propósito siempre, y ese propósito era glorificar el nombre de su Padre. El propósito que el Señor tenía, por el cual sanaba a los enfermos, era que estas personas glorificaran el nombre de Dios. Ese siempre ha sido el propósito por el cual el Señor actúa de manera milagrosa y sobrenatural. El Señor hizo todos estos milagros de sanidad entre las personas, no porque Él deseara la fama y el reconocimiento, no porque Él dijera: ¡ay, yo quiero que la gente me mire y diga, ahí va Jesús el que sana, Jesús el que tiene poder! Él no lo hacía por esta cuestión. De hecho, en cierta ocasión, cuando la gente ya quería coronarlo como el nuevo rey de Israel a causa de la alimentación de miles de personas que se había llevado a cabo, él se entera, él se da cuenta de lo que querían hacer, y entonces dice la Biblia que se escabulle y se va. ¿Por qué? Reitero, porque él no quería la gloria, ni la fama, ni el reconocimiento. Lo único que él quería es que el nombre de su Padre fuera glorificado. Luego entonces, hermanos, si el Señor Jesús hizo todas estas manifestaciones milagrosas y sanó a miles de personas,
Él lo hizo con un solo propósito en mente, y reitero, ese propósito era que el nombre de su Padre fuera exaltado entre la nación de Israel. Ese era el único propósito. Ahora, una vez que hemos entendido esto, hermanos, que el Señor actúa de manera milagrosa, sanando desde ese entonces y hasta el día de hoy, sanando a las personas con un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Decíamos, que el nombre de Dios sea exaltado. Cuando entendemos eso, pues esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Realmente existen hoy en día los milagros de sanidad? ¿Realmente existen hoy en día los milagros de sanidad? Y para responder de manera corta debemos decir sí, sí existe. El poder de Dios no ha caducado, no ha terminado. El Señor todavía a día de hoy puede sanar de manera milagrosa a alguien enfermo de cualquier enfermedad, de cualquier cuestión. El Señor lo puede sanar. La respuesta entonces es un sí. Sin embargo, hermanos, no podemos dejar de mencionar las muchas campañas de sanidad y noches de milagro que se publicitan en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas iglesias, y le dicen a las personas que van a asistir que vayan a sus eventos, obviamente pagando su correspondiente cuota de entrada, de acceso, y dando también, obviamente, su adecuada ofrenda al ministro, y entonces es posible, le dicen ellos, que usted pueda recibir un milagro. Póngase usted en una situación, en una condición desesperada donde quiere que un ser amado sea sanado de alguna enfermedad difícil o complicada. ¿Qué haría usted? Muchos pagaríamos, iríamos y daríamos el dinero a veces que no tenemos. Pero, hermanos, pregunta, en esos eventos, generalmente, ¿para quién es la gloria? ¿Para Dios? Generalmente no es para Dios. La gloria generalmente en esta clase de eventos solamente basta con ver la publicidad y los eventos o videos que usted encuentra en internet para darse cuenta que la gloria de estos eventos generalmente es para el supuesto profeta o el supuesto ungido que está ahí, porque es tratado casi como si fuera una estrella de rock. Lo alaban, le aplauden, le gritan, se emocionan. Ellos son los que buscan llevarse el reconocimiento y los aplausos. Ellos quieren toda la gloria, no Dios. Y ya que sus motivaciones son evidentemente falsas, no están ahí para darle la gloria a Dios, sino para recibirla a ellos, entonces podemos concluir que sus supuestos milagros de sanidad son de la misma naturaleza, es decir, son falsos. Muchas veces estos milagros son fabricados, gente que contratan, que ya tienen todo programado. Tú vas a hacer esto, vas a moverte así, vas a caerte así, vas a decir que estabas enfermo de esto y que ya no lo sientes. Todo esto está fabricado, hermano. Y muchas veces está documentado. Que lo quieran ocultar o que otras personas no lo quieran aceptar, eso ya es otra cuestión, pero muchos de estos supuestos milagros, reitero, son de naturaleza falsa, son fabricados, son muchas veces producto de la emoción. Sí, yo sentí un fuego y sentí que el Señor me sanó, y 3 semanas después esa persona que fue sanada va al médico y el médico le dice: usted sigue enfermo, señor. Señora, usted sigue teniendo lo mismo, pero es que yo sentí esa noche que... Señora, usted sigue estando enferma. Ustedes tienen la misma enfermedad, el mismo padecimiento. No hay realmente nada acerca del poder de Dios en esos eventos generalmente. Y yo sé que decir cosas como estas puede sonar duro, puede sonar feo incluso. Pero pregunta, hermanos, o más bien yo digo, y todos esos ministros que se exaltaban a sí mismos en sus redes sociales y en todos los eventos que hacían, como sanadores o como hacedores de milagros, hermanos, estas personas que realizaban giras y eventos multitudinarios donde invitaban: vengan porque vamos a sanar, vengan esta noche porque el poder de Dios se va a manifestar. Todas esas personas que realizaban todas estas supuestas sanidades antes de enero 2020, hermanos, preguntan: ¿dónde están ahora? ¿O por qué nunca fueron a un hospital COVID para sanar a los miles de enfermos en los últimos 2 años? ¿Ha escuchado o ha leído usted alguno de estos supuestos sanadores que fue y que fue a orar por los enfermos? Fueron los primeros que se ocultaron en sus lujosas mansiones. Fueron los primeros que salieron huyendo, que cancelaron sus eventos. Así que, hermanos, la respuesta es clara y dura: sí, estas personas son falsos, son engañadores, son lobos rapaces que solamente buscan beneficiarse de las ovejas del Señor. Y yo sé que no es popular decirlo, pero hay que decirlo. Aunque el Señor puede hacer milagros y puede moverse de manera sobrenatural, todavía hasta el día de hoy, generalmente, hermanos, en estos eventos donde se prometen todos estos milagros, son falsos. Son personas que no buscan la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y
con todo esto, hermanos, no quiero decir que el Señor, reitero, no pueda manifestarse de una manera milagrosa, trayendo salud a la vida de sus hijos. Él puede hacerlo, pero como ya decíamos, cuando el Señor hace un milagro como estos, Él siempre tiene un propósito, y ese propósito siempre es el mismo. ¿Cuál es? Que el nombre de Dios sea glorificado. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. De hecho, hermanos, yo soy vivo testimonio del poder sanador de nuestro Dios. Permítame contarle un rápido testimonio. Y es que para cuando yo tenía 10 años, hermanos, yo había pasado la mitad de mi vida en hospitales, en clínicas y en cama. Prácticamente la mitad de mi vida la había pasado en esos lugares. Yo era el niño más enfermizo que usted se pueda imaginar. No podía salir aquí porque prácticamente eso me tiraba en la cama durante 10 días. El niño más enfermizo que usted pueda pensar. Sin embargo, a los 11 años aproximadamente, todo eso terminó, y desde ese día hasta este momento, hermanos, las veces que me he enfermado realmente fuerte, digamos que a veces nos tira una gripa o alguna enfermedad complicada en cama, hermanos, son tan pocas las veces en los últimos años, desde ese entonces hasta el día de hoy, las pocas veces que me he enfermado, que los dedos de las manos me alcanzan y me sobran muchísimos para contarlas, hermanos. Me he enfermado contadísimas veces, gracias a Dios. Y yo podría decirles en esta mañana que esto fue debido a que mi sistema inmune se fortaleció con los años, o que mi cuerpo se adaptó a la enfermedad y finalmente la rechazó, o que toda la medicina que tomé desde pequeño finalmente me ayudó, pero decir esto sería una mentira. Aún hasta el día de hoy recuerdo a ese niño ya cansado, harto de estar enfermo a la mitad del tiempo, siempre orándole y pidiéndole al Señor, diciendo: Señor, sáname, yo sé que puedes hacerlo. Señor, llévate esta enfermedad, yo sé que tú puedes. Y hermanos, como si de un milagro se tratara, porque fue un milagro de Dios, literalmente de la noche a la mañana no volví a enfermarme en los más de 20 años. Pero como les mencionaba, hermanos, cuando el Señor hace este tipo de cosas, Él las hace con un solo propósito. Y lo cierto es que yo no podría contarle a alguien de mi infancia enfermiza y luego de mi condición de salud excelente, sin contarle en el medio la intervención milagrosa que el Señor hizo, sin darle la gloria al Señor, porque Él fue el que hizo el milagro en mi vida, hermanos. No hacerlo de esta manera sería faltar al propósito del Señor. ¿Y cuál es ese propósito? Una vez más, darle la gloria a Dios. Así que, hermanos, si yo estoy en esta mañana, y usted me va a decir: pero hermano, usted viene a predicarnos hoy con la garganta reseca, eso no habla bien de que el Señor lo ha sanado, hermanos. Si usted supiera cómo estuve en la semana o lo que pasó en la semana con cuestión de frío, usted no pensaría que yo estaría aquí en esta mañana predicando. Yo debería estar en una cama. Sin embargo, el poder de Dios es tan grande que estamos aquí, hablando del milagro, de los milagros del Señor. Si usted supiera, hermanos, mi condición como tal, diría: usted, hermano, no debería estar aquí, debería estar descansando en la cama. Pero el Señor ha hecho un milagro tan grande, y solamente puedo decirlo así: el Señor ha hecho un milagro tan grande, y esta es una demostración de su poder. Y si el Señor me ha sanado, y si el Señor nos sana en general, hermanos, no es para nuestra gloria ni para nuestros aplausos, no. Reitero, el propósito siempre ha sido el mismo: darle la gloria a Dios. Y yo se la entrego esta mañana. El Señor fue el que tomó a ese niño, lo levantó y lo sanó hasta el día de hoy. Luego entonces, hermanos, para continuar, ya hemos respondido a algunas preguntas. ¿De dónde provienen las enfermedades? Decíamos, bueno, de la naturaleza caída y de nuestros descuidos también en muchas ocasiones. ¿Por qué los cristianos nos enfermamos? Bueno, porque es parte natural de la vida íntegra del ser humano. Nos vamos a enfermar porque estamos vivos, es normal. ¿Y cuál es el propósito que el Señor tiene cuando hace una sanidad milagrosa? Bueno, que su nombre sea glorificado. Ya dimos respuesta a estas preguntas, así que la penúltima pregunta que vamos a hacer en esta mañana es: ¿cómo debería mirar un cristiano la enfermedad a la luz del Evangelio? Una vez más, ¿cómo debería mirar un cristiano la enfermedad a la luz del Evangelio? Y bueno, lo primero que tenemos que decir, hermanos, al respecto es que un creyente, nosotros, no podemos ni debemos mirar la enfermedad como a las personas que no tienen al Señor en su vida. ¿Ha conocido? Seguramente sí. ¿Ha conocido a las personas que no tienen fe, que no tienen ninguna fe en el Señor cuando están enfermos? Todo es gris, todo es oscuro, todo es
quejas. Entonces, hermanos, como creyentes no podemos tener esa misma actitud. Y con esto no estoy diciendo que cuando atravesemos la enfermedad vamos a ir saltando y cantando y llenos de gozo y alegría, hermanos. No estoy diciendo eso. Enfermedad es enfermedad y dolor es dolor. No somos ingenuos ante esta situación. La enfermedad, el dolor, va a estar ahí, hermanos. Pero la diferencia, la enorme diferencia, es que nosotros no vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte solos. Nosotros no vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte solos. Y efectivamente todavía vamos a tener que pasar por ese valle, sí. Todavía vamos a tener que pasar por la enfermedad, sí, seguro. Pero cuando lo hagamos, nuestro pastor va a estar con nosotros. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor. El pastor va a estar con nosotros, nos va a acompañar en cada momento. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Cuando tengamos que pasar por la tormenta, podemos tener la certeza de que el Señor va con nosotros en la barca. Como siempre les he dicho, no, el Señor no es alguien que está a lo lejos y nos dice, ¡ea, adelante, tú puedes! No, el Señor es alguien que está montado con nosotros en la barca y nos dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy a tu lado aquí, y de ser necesario, si es que las cosas se ponen muy mal, Él le dirá a la tormenta y a la tempestad, calla, y enmudece. Y la confianza de saber que el Señor nos acompaña es lo único que no tienen los incrédulos, hermanos. Pero, como dice la palabra, nosotros sí tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza de una vida nueva, de una vida eterna con Dios. Y es que, hermanos, si alguno de nosotros muriera, estoy diciendo que esta semana, pero si alguno de nosotros muriera en algún punto a causa de una enfermedad, no deberíamos decir jamás que la enfermedad ganó. ¿Has escuchado esa frase? Lo venció la enfermedad. La enfermedad le ganó. De personas que han estado en el hospital y a veces escuchamos decir, o lo hemos dicho, finalmente la enfermedad lo venció, lo derrotó, le ganó. Hermanos, nosotros no deberíamos decir esto. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la esperanza que nosotros tenemos en Dios, esa esperanza, nos dice que lo que realmente ha pasado cuando alguien muere, cuando un creyente, un hijo de Dios muere, no es que la enfermedad lo derrotó, no, hermanos, sino que lo que realmente ha pasado es que hemos sido llamados para estar eternamente con Dios. Eso es lo que realmente ha ocurrido. Para estar eternamente en donde, como dice la palabra en Apocalipsis 21, en donde el Señor secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Me encanta este pasaje porque dice, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas que más nos agobian en esta vida no existirán en la eternidad con Dios. No obstante, aún no hemos respondido a la primera pregunta con la que comenzamos en esta mañana. Y decíamos, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos dice cosas como, por su llaga hemos sido curados? ¿Qué es lo que significa estas promesas que el Señor nos hace? Bueno, hermanos, debo decirles ahora que hay una enfermedad que es más peligrosa y mortal que cualquier enfermedad que usted pueda tener en mente. Peor que cualquier cáncer, peor que el SIDA, peor que cualquier enfermedad degenerativa, peor que el coronavirus incluso, hermanos, o cualquier nombre de alguna enfermedad que le venga a usted a la mente en esta mañana. Hay una enfermedad que es peor, y estoy hablando de la enfermedad del pecado. Esta enfermedad infectó el corazón de toda la humanidad. Todos nosotros fuimos infectados por el pecado. Y esa enfermedad lo que hizo fue que nos enemistó con Dios, nos separó de Él, nos condenó a una eternidad de dolor y de sufrimiento. Es la peor de las enfermedades, hermanos. Sin embargo, el Señor tomó la decisión de sanar el corazón de la humanidad, el corazón de los hombres, de esa enfermedad que se llama pecado. ¿Y cómo es que lo hizo, hermanos? Bueno, ya lo leíamos. ¿Cómo es que el Señor sanó a la humanidad de la enfermedad llamada pecado? Lo leíamos en Isaías, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, las llagas de Cristo nos sanaron, pero no de enfermedades como leucemia o artritis, las cuales sí son enfermedades graves.
pero no son tan graves como el pecado que nos separaba de Dios. Fueron las llagas de Cristo las que nos sanaron del pecado. Por lo tanto, debemos entender que cuando la Biblia nos dice, por su llaga fuimos nosotros curados, o cualquier otra promesa que nos hable de este tema, se está refiriendo no a enfermedades naturales, hermanos, como las que conocemos, sino que está haciendo referencia a la peor y mayor de todas las enfermedades que condenaba a la humanidad. ¿Cuál es? El pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados del pecado. Y ya para ir terminando, la Biblia nos dice que mientras el Señor estuvo en la tierra, Él sanó a miles y miles y miles de personas. De hecho, el evangelista Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, Juan 21, 25, escribe lo siguiente: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En otras palabras, fue tanto lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra que no alcanzarían los libros para poder describir todo lo que hizo. Sanó a miles de miles de miles de personas. No obstante, ¿sabe una cosa? Todas esas personas que el Señor sanó, ciegos, sordos, mancos, leprosos, cojos, todas, sin excepción, todas las personas que el Señor sanó, todas finalmente murieron. Todas terminaron muertas. ¿Por qué? Porque la muerte, hermanos, es parte de la condición humana. No importa el hecho de que Jesús haya sanado a todas esas miles de personas, todas, sin excepción a la larga, fallecieron, pues como les decía, la muerte es la consecuencia final, no solo de nuestra condición como humanos, sino también es la consecuencia final del pecado, de nuestra naturaleza caída. Sin embargo, hermanos, si usted ha puesto su fe en el Señor, si usted espera en Él, si usted pone su confianza en el Señor, Él tiene una promesa para los que creen en Él. Y la promesa la podemos encontrar ahí mismo en el Evangelio de Juan. Juan 11, versículo 25. Juan 11, 25, el Señor dice lo siguiente: porque todos, les decía, todos los que Él sanó murieron, y todos nosotros, a menos de que el Señor regrese, vamos a morir. Ya sea dentro de muchos años, o ya sea por alguna enfermedad, pero todos vamos a morir. Pero el Señor, si confiamos en Él, si esperamos en Él, tiene una promesa. ¿Y cuál es? La siguiente, Juan 11, 25. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta el Señor. ¿Crees esto? Hermanos, ¿creen esto? La enfermedad, hermanos, puede atacarnos, golpearnos, puede incluso llevarnos a un hospital, puede ponernos en una cama, puede tal vez hasta matarnos. Pero si nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, ya hemos sido entonces sanados de la peor enfermedad de todas, la cual es el pecado. Si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, entonces, como dice Él, no moriremos para siempre, sino que tendremos esperanza, la esperanza de resurrección y de una vida eterna con Él. Termino leyendo una vez más este texto, Juan 11, 25. Nuestro Dios, nuestro Señor, en quien hemos depositado nuestra confianza, fe y esperanza, hermanos, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros en esta mañana: ¿crees realmente esto? Y sí, la iglesia, nuestra iglesia, puede pasar en estos momentos por tiempos difíciles, por hermanos que están enfermos, por muchos hermanos que están pasando por todas estas situaciones de enfermedad, ya sea por el coronavirus o por cuestiones simplemente de enfermedades comunes, digamos, endémicas. No obstante, en todas esas enfermedades el Señor nos promete que Él nos cuida, que está con nosotros. Y aún cuando la enfermedad de alguna manera se llevara a alguno de nuestros hermanos, podemos nosotros decir con fe y con certeza que no habrá vencido la enfermedad. No, el que venció fue nuestro Dios. Venció en una cruz, y por medio de su sacrificio en esa cruz, nosotros podemos confiar en esta palabra: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esto en mente y creyendo esto, realmente nos vamos a terminar en esta mañana. Cierra tus ojos y nosotros. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias ahora por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque podemos entender las causas por las que tus hijos nos enfermamos en ocasiones. Sin embargo, el hecho de estar enfermos, de pasar por una dificultad como esa, no quiere decir que tú no tienes cuidado de nosotros, sino que simplemente es parte de nuestra condición humana natural. Y aún en la enfermedad, tú tienes cuidado de nosotros, tú nos proteges, tú estás con nosotros y nos acompañas. Señor, en esta mañana queremos pedirte, queremos poner en tus manos a nuestros hermanos, en sus diferentes problemas, enfermedades y situaciones que están enfrentando. Señor, lo que te pedimos ahora es que tú traigas un milagro a sus vidas. Y entendemos que al hacerlo, Señor, estamos diciendo que lo que pedimos es para tu gloria, Señor. No queremos llevarnos como iglesia o como persona a la gloria, no, la gloria es para ti, Señor. Y si tú sanas de manera milagrosa a alguno de nuestros hermanos, que la gloria sea para ti. No obstante, si tenemos aún que pasar por la enfermedad, que lo hagamos tomados de tu mano, confiando en ti y esperando en ti. Y aún, como ya decíamos, si la enfermedad se llevara a alguno de nuestros hermanos, que podamos confiar en que la enfermedad no ha triunfado, sino tú eres el que ha triunfado, y en ti, Señor, tenemos esperanza de resurrección y de vida eterna. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta semana, pidiéndote por favor, nos guardes, nos cuides y protejas cuando salimos y regresamos. Que tú nos ayudes, que tú bendigas las actividades de nuestros hermanos, que tú nos guíes. Gracias te damos una vez más por la vida, te pedimos también por la salud, que la conserves o que la restaures según sea el caso. Y como cada semana, pedimos por nuestros gobiernos, para que les des sabiduría, por los hospitales, para que los protejas, y por la sociedad en general, para que nos des sensatez en este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por todo esto, por tu palabra y por tus promesas. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén.